participar de la misma. A ver, entonces, ¿qué pasó aquí? Un ratito. Algo pasó aquí. Ahí está mejor. Bueno, no encuentro los botoncitos. Qué raro. Ahora sí, gracias por su paciencia. Entonces voy a compartir la pantalla y creo que sí se está grabando. Muy bien. Bienvenidos, bienvenidas. Sí se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, pastor, Ahora se sí, ve. ahora sí. Excelente. Muchísimas gracias por conectarse. Doy gracias al Señor por el privilegio que me concede de verles un día más para estudiar juntos la palabra de Dios. Vamos avanzando con la lección 2 del curso Identificación Espiritual. Como vimos la primera lección, estudiamos, bueno, fue una síntesis de lo histórico. Usted y yo sabemos que hay eh, miles bueno, siglos que han pasado de historia, cómo se han desarrollado las denominaciones, pero hoy vamos a ver en la otra parte, ¿verdad? Estudiamos en la primera lección el desarrollo histórico de la iglesia primitiva y hoy vamos a ver cómo la interpretación de la Biblia es muy conocido como la hermenéutica. Entonces vamos a ver eso. Las diferentes denominaciones, su desarrollo hermenéutico. Entonces vamos a ir avanzando con la ayuda del Señor. Postrados a los pies de Cristo, pidiendo que sea Él quien bendiga esta clase, que bendiga a cada uno de nosotros, comenzamos con esta lección, con esta oración. Querido Padre Celestial, la historia nos enseña que la iglesia cristiana puede perder el mensaje del Evangelio de salvación plena y gratuita en Cristo. Te agradecemos por personas como Martín Lutero y otros que vinieron después de él, quienes trabajaron diligentemente y con riesgo personal y rechazo para restaurar este precioso mensaje del Evangelio. Hoy te pedimos que nos uses para proteger, preservar y promover el único mensaje que salva. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, los objetivos de la lección 2, primero y ante todo, es examinar la vida de Martín Lutero a la luz de la interpretación bíblica, comparar las diferentes maneras de interpretar la Biblia, hacer una lista de equivocaciones en la interpretación de la Biblia. Entonces, tres objetivos que pedimos que el Señor nos ayude a concretarlos. Muy bien, entonces ya entrando en materia, ustedes tuvieron la oportunidad de ver el video y también leer el texto bíblico de Segunda de Pedro, capítulo 1, los versículos 12 al 21, que es un maravilloso texto para nosotros como cristianos, es un recordatorio. El apóstol Pedro dice, ustedes ya conocen las escrituras, ya saben todo lo que les he enseñado, han sufrido por las escrituras, por seguir fielmente a Cristo, pero él dice, no está por demás recordarles, porque yo sé que ustedes van a ser puestos a prueba. Las falsas enseñanzas se van bueno, ya estaban en la iglesia, en la congregación a la que dirigió la carta el apóstol Pedro, ¿verdad? Entonces él pide que se mantengan firmes en la fe, si se podría decir, con los ojos abiertos para ver las falsas enseñanzas. Entonces entramos en la materia ya haciéndonos la pregunta, ¿qué método de interpretar la Biblia
las Escrituras se desarrolló en la Iglesia Católica. Hablamos un poquito en la clase del lunes que se fue perdiendo la importancia de la palabra de Dios, se fue enfocando más en el poder del ser humano, en el control que ellos tenían. Cuéntenme, ¿qué investigación hicieron ustedes? ¿Cuál fue el resultado de su investigación o del video que vieron? Adelante, hermanos, hermanas. ¿Qué interpretación? Que conozcan algo un poquito para empezar de ahí. Y si no, les voy a dar un poquito de ayuda aquí, ¿verdad? Bueno, esto es básicamente un resumen de lo que pasó, ¿verdad? Para que tengamos, yo puedo decirles de verbalmente, pero coloqué aquí en la pantalla para que podamos recordar un poquito más. Dice, después de la época de los apóstoles, los líderes de la iglesia comenzaron a confiar tanto en las escrituras como en las enseñanzas orales de los apóstoles, que los apóstoles, perdón, habían transmitido a la gente. Muy bien, las enseñanzas orales se conocieron como la tradición sagrada, ¿verdad? Dice la falsa creencia de que los obispos y el papa eran los sucesores de los apóstoles, llevó a la conclusión de que estos hombres eran custodios de la verdad. Solo ellos podían interpretar con autoridad las escrituras y a través de ellos, nota usted, el Espíritu Santo continuaría revelando la tradición sagrada. En conclusión, de esta manera, la palabra de los hombres, tradición, y la palabra de Dios, las escrituras, llegaron a usarse como autoridades iguales para determinar la verdad, lo que resultó en las enseñanzas falsas presentes en la Iglesia Católica hasta el día de hoy. Acuérdese usted que tristemente era la única iglesia cristiana. Entonces, todo lo que ellos hacían o deshacían, escritos, dogmas, los convertían en doctrinas y de ahí todo el mundo los seguía. Entonces, nota usted que la tradición humana, el poder del ser humano, de estos papas, estaba a la par de las escrituras. Entonces, nosotros sabemos y estudiamos que eh, las escrituras deben estar sobre todo, sobre la razón humana, sobre el pensamiento humano, sobre el poder y todo eso. ¿Que tiene sentido un poquito ahora para empezar desde ese punto de partida, donde comenzó la interpretación bíblica, ¿verdad? Que eso y también la Biblia. Entonces, también vemos ya con el tiempo se fue usando mucho la filosofía, mucho el humanismo y todo eso. Querido César, adelante, hermano. Gracias por su participación. Estimado pastor, buen día. Yo quería hacer un comentario y a la vez consultar con usted, porque usted es el que tiene la experiencia. Nosotros leemos y a veces no estamos seguros de lo que podamos entender, pero leyendo yo, investigando, me parece que a ver, desde que Pedro ingresó a Roma y se hizo cargo de la iglesia cristiana en Roma, porque vieron otras iglesias que Pablo fue creando en diferentes otros lugares, pero Ujú. específicamente en Roma, Pablo levanta una congregación cristiana y me imagino que se reunieron en alguna casa o de repente construyeron un pequeño local que fue el primer templo, digamos, donde se reunían los cristianos de Roma para adorar a Dios y seguir las enseñanzas de Jesucristo. No tengo claro yo cuándo fue que los primeros cristianos de Roma llegaron a tener en sus manos los evangelios, los cuatro evangelios. Eso yo desconozco.
pero sí está claro de que los primeros cristianos, seguidores de Jesús, lo tenían la versión oral Sí. que se fue transmitiendo por los primeros cristianos. Ujú, Pero también entiendo de que el primer papa fue este Constantino, el emperador de Roma, y eso fue por el año 300 aproximadamente. ujú. Ese lapso del 33 de la fecha cuando muere Jesús, hasta el año 300 entiendo yo que hubo un desarrollo ahí donde primero fue la transmisión oral que se tenía de los primeros cristianos o apóstoles que también pudieron haber estado en Roma. Cuando ellos mueren, la tradición oral como que se va tergiversando, pero Exactamente. los evangelios no se sabe en qué momento fue de conocimiento de los primeros cristianos. Eso quisiera que me aclare, por favor. Bueno, concretamente, gracias por el comentario, hermano. Sí, sí, los primeros cristianos se reunían, como dice la Biblia, alrededor de la palabra de Dios y compartían el Evangelio, ¿verdad? De esa época, am, como bien decía usted, pasaron el mensaje tal y cual como Cristo les enseñó, tal y cual como ellos lo experimentaron, ¿verdad? Entonces, ellos se reunían, los primeros cristianos, porque eran perseguidos, se reunían en catacumbas o en lugares privados, ¿verdad? Donde nadie sabía. Por eso el símbolo del cristianismo es el pez, ¿verdad? Entonces la tradición dice que si un cristiano hacía la media luna del pez, el otro cristiano venía y lo unía y eso significaba que eran cristianos, ¿verdad? Ah, eso. Pero ellos tenían fragmentos de los pergaminos, ¿verdad? Del Antiguo, pues también del Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, pues ya lo que iban escribiendo los apóstoles, ¿verdad? Pero no podríamos decir, no puedo decirle ahorita, no tengo en mente cuándo ya tuvieron los evangelios. Ellos tenían algo verbal, como dice usted, pero algo escrito también ya para poder compartir con los demás. Gracias, César. Y bien dijo usted, de ahí fue cambiando, fue perdiendo esa solemnidad que tenía la palabra de Dios de pasar un mensaje sin contaminación hacia las demás generaciones. Eso se fue perdiendo. Como bien dice usted aquí, ellos creyeron que la sucesión del Papa, de Pedro, ellos eran los únicos custodios de la verdad. Y al ser los únicos, ellos pues ya fueron perdiendo ese, ese respeto, ese honor por la palabra de Dios y ya pusieron cosas humanas y ahí fue cuando cambiaron las cosas, ¿verdad? Entonces ellos decían, nosotros tenemos la única autoridad de las escrituras, está en nuestras manos, nosotros vamos a interpretarla como se nos parezca, ¿verdad? Gracias, querido César, por su comentario. Entonces, ahí está, de ahí comenzó. Y claro, usted sabe las enseñanzas que hoy tenemos de la Iglesia Católica, muchas de ellas no son bíblicas, se hicieron dogmas, se convirtieron ya en una práctica a nivel mundial. Muy bien, hasta ahí vamos. Ahora, ¿qué evento histórico ocurrió en la Iglesia en 1517? ¿Quién me puede ah, hacer una reseña histórica? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió en esa época, en ese año específico? 1517. ¿Qué le viene a la mente cuando escucha esta fecha? Mucha historia. Bueno, María, adelante, hermana. Gracias. Ay, Ayúdenos con ya, esto. sí me adelanté, quería levantar la mano primero. Está Pastor, bien. sí, ese fue el año en que Martín Lutero, monje católico aún, eh, con el ánimo de hacer algunas observaciones respecto de lo que venía viendo él, lo que era la doctrina o cómo se estaba aplicando la doctrina católica,
hizo observaciones y esas observaciones él las traspasó a 95 tesis, que es como se le conoce hasta hoy en día. Bueno, eso le contrajo una serie de consecuencias a Lutero, pero básicamente fue el año en que Lutero en las puertas de, no sé si ahí mismo donde él vivía o fue no me acuerdo, o fue a Roma, él clavó, porque esa era la forma de publicar públicamente, valga la redundancia, en aquella época noticias importantes. Y él, a propósito de eso, que lo consideró de extrema importancia, lo fue a martillar y para que fuera de conocimiento público. Tiene referencia específicamente con las 95 tesis de Lutero. ¿Qué fue eso? Fueron observaciones. Él con ese ánimo lo hizo, observaciones a lo que él veía de cómo el papado, la iglesia romana, cuando tuvo la posibilidad de visitarlo, estaba llevando ciertas, bueno, costumbres y cómo se estaba mostrando la doctrina y cómo también muchas cosas no se mostraban. En términos generales, pastor, muy en Gracias, general. querida Mari. Muy bien. Y también nuestro hermano Ander nos decía la reforma luterana. Gracias, querida Mari, por el, por el comentario. Muy bien, aquí está. Y vamos a pensar en estos números bien porque es muy importante. Dice, el 31 de octubre de 1517 marca el comienzo oficial de la reforma de la Iglesia a través de los esfuerzos de Martín Lutero, como bien decía, nuestra hermana es un monje, un sacerdote. El mensaje del Evangelio enterrado durante tantos siglos bajo tradiciones y los escritos de la Iglesia Católica Romana fue redescubierto, ¿verdad? Entonces dice, después de más de 1000 años, la Iglesia Católica Romana no era la única iglesia cristiana en Occidente, nació la Iglesia Luterana. Ahora, ¿por qué estudiamos? ¿Por qué vamos a estudiar en esta clase a Martín Lutero? Es un hombre pecador como usted y yo. Dios usó a este hombre para que usted y yo hoy tengamos la dicha de poder abrir la Biblia, de poder escuchar la misma voz de Cristo hablándonos a través de su palabra, ¿verdad? Todo eso no se enseñaba en la iglesia católica romana, si se podría decir, más eran las tradiciones, más era lo que tenían que hacer las personas para estar bien con Dios, las buenas obras, un montón de sacrificios. Si se podría decir en una frase, la palabra de Dios ya no era predicada en sus cultos, en sus servicios, ¿verdad? Y como bien decía Mari, la intención de Martín Lutero jamás fue como romper la iglesia, como dividir. La intención, el deseo de este siervo de Dios era llevar a la gente a los pies de Cristo. Era llevar a la gente a que ellos mismos abrieran la palabra de Dios, como lo hicieron la gente de Perea, ¿verdad? Cuando Pablo y Silas fue a predicar el Evangelio, que ellos mismos abran la Biblia y comparen las enseñanzas que le estaban impartiendo, en este caso Pablo y Silas, ¿verdad? Si el cristiano no conoce las escrituras, no conoce la palabra de Dios, créame que cualquier persona va a venir y decir algo y nos va a engañar y nos va a mentir. Pero si conocemos las escrituras, si no las cambiamos, si no las agregamos, están perfectamente tal y cual como el Señor nos dejó, ¿verdad? Ujú. Muy bien. Excelente, entonces ahí están. ¿Cuáles fueron las principales reformas que hizo Martín Lutero? Ya estamos entrando acá en este monje. Ahorita vamos a ver cuándo empezó, dónde empezó, cómo fue que se hizo sacerdote y todo eso. Pero en rasgos generales, ¿cuáles fueron las principales reformas que hizo Martín Lutero? ¿Podemos pensar en algunas de ellas? ¿Alguna cosa que hoy en día tenemos gracias a esa reforma?
pueden pensar. Yo sé que mucho de esto es nuevo para ustedes y por eso estamos estudiando como una forma de informarnos y estar mejor preparados para cuando alguien nos pregunte o nos diga quiénes son esos luteranos, quién es ese Lutero, ¿verdad? ¿Un comentario aquí? Si no, les voy a ayudar un poquito. Bueno, aquí está. Primero, ante todo, el redescubrimiento del mensaje del Evangelio, del perdón completo y gratuito en Cristo. Eso no se predicaba en las iglesias. Era más como tienes que hacer algo, tienes que hacer sacrificio, tienes que portarte bien, tienes que postrarte ante tal imagen, ante tal virgen y todo eso, ¿verdad? Entonces, nada de eso se había perdido y el mismo Lutero, ¿verdad? A través del estudio diligente de la palabra de Dios, él mismo como monje, siendo católico, sacrificaba, hacía todo lo posible y aún se daba cuenta que no podía este, cumplir con los requisitos que Dios exigía. Muy bien, el Evangelio del perdón gratuito en Cristo Jesús. Número dos, las Escrituras han sido, son y serán la única fuente de la doctrina, de doctrina y práctica. Las Escrituras, ya vimos el perdón a través del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Número tres, dice, la Biblia debe interpretarse a sí misma, es decir, los pasajes bíblicos deben verse en su contexto y los pasajes pocos claros deben interpretarse en base a pasajes claros que hablan de la misma enseñanza. ¿Verdad? Básicamente, en cortas palabras, es volver a las Escrituras. También él decía que hay enseñanzas que trascienden la comprensión humana y cuando ese es el caso, la razón humana debe estar subordinada a las Escrituras y no al revés. ¿Verdad? En esos casos específicos hay misterios divinos que usted y yo no lo vamos a entender. Y está bien, son cosas de Dios, cosas divinas, y los dejamos ahí como están. ¿Verdad? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario hasta aquí? Sí, pastor. Sí, A propósito de las cuatro reformas, hay una frase muy conocida que habla de las solas de Lutero, perdón. Yo tengo una duda, me acaba de saltar la duda porque yo puse en mensajes de las tres solas y más arriba un hermano puso las cinco solas, entonces se me vino a colación que sí, pues yo veo, uno ve informándose, leyendo, cinco solas, tres solas, cinco otros. Yo tengo la convicción y es lo que sé que son tres solas, pero si son las cinco, ¿por qué? O si no son las cinco, ¿por qué? Si puede aclarar eso, por favor. excelente, querida Mari. Sí, sí, tienes razón. Entonces, ahí está lo que ustedes pusieron aquí, Aner, cinco solas, tres solas. Hay las dos solas, la una es solo en Cristo, ¿verdad? Entonces, esa y la otra es solideo, solo a Dios sea la gloria. Entonces, esas cinco solas que está bien, pero nuestro enfoque son más en las tres solas, ¿verdad? Entonces, sí se ha escuchado también las cinco solas, que es solo Cristo, eh, y también la otra, como dije, solideos, que solo a Dios sea la gloria. Pero ahorita vamos a hablar de eso, querida Mari. En la clase vamos a hablar de las tres solas. Entonces, sí, hay otras iglesias que enseñan las cinco solas, pero el enfoque es en las tres solas. Ya están, si se podría decir, ya cubren las cinco solas. Y ahorita vamos a explicar eso. Gracias, pastor. Gracias, hermano. Muy bien, esto fue como a breves rasgos, ¿verdad? Lo que hizo Martín Lutero. Y vamos a ver en las tres solas la aplicación de esa reforma. Muy bien. Excelente. Entonces vamos también contemporáneos de Martín Lutero. Ahí tenemos dos teólogos o dos
personajes que cambiaron la historia de la iglesia también. En este caso, si se podría decir, ellos dos son los padres de las iglesias protestantes. Entonces, ¿quiénes fueron Calvino, Juan Calvino y Ulrico Zwinglio? ¿Y en qué se diferenciaba su método de interpretar la Biblia a la de Lutero? Cuéntenme, hermanos, ¿conocen un poquito de estos dos personajes? Y si no, pasamos poquito aquí, ¿verdad? Muy bien, entonces, breves rasgos. Igual, esto no es toda la historia, ¿verdad? Es una síntesis nomás. Dice que Ulrico Zwinglio era suizo y Juan Calvino francés, contemporáneos de Martín Lutero, y los dos fueron los fundadores de la Iglesia protestante reformada. También es cierto que estuvieron de acuerdo con gran parte de la teología luterana. Sin embargo, hubo grandes diferencias. ¿Y por qué las diferencias? Porque Zwinglio era humanista, ¿verdad? Él quería darle razón a las cosas, pensando en lo más humano, que todo tiene que encajar en la naturaleza humana, en el pensamiento humano. Calvino era abogado y pusieron mucho énfasis en la lógica humana, ¿verdad? Entonces, que, este énfasis en la lógica afectaría su comprensión del bautismo, de la Santa Cena y la doctrina de la elección. Vemos ahí que para ellos, ¿verdad? Tenía que todas las cosas tener sentido lógico. Y lo que no tenía sentido lógico, eh, cambiaban la palabra de Dios para que tenga sentido lógico y así puedan seguir con su enseñanza. Entonces aquí vamos a estudiar más adelante porque ellos dicen que un niño no puede ser bautizado, porque ellos dicen razonamiento humano tiene que entender, tiene que comprender, tiene que confesar públicamente que es creyente. También ellos enseñan en la Santa Cena que vamos a hablar que no es posible, ¿verdad? Que Cristo esté presente espiritualmente en todos los lugares, ¿verdad? Cuando celebran la Santa Cena en diferentes iglesias, es imposible que Dios esté, al mismo Jesucristo esté simultáneamente, ¿verdad? También la doctrina de la elección, aquí es que yo tengo que hacer algo, que yo tengo que aceptar a Cristo, o también como conocemos la predestinación, ellos dicen, si Dios escogió antes de la creación algunos para ser salvos, también debió haber expulsado a los que iban a ser condenados o saber quiénes iban a ser condenados, ¿verdad? Todo eso es el razonamiento lógico, y como dije anteriormente, hay cosas divinas que humanamente no la vamos a entender. Entonces pusieron mucha énfasis en la lógica humana, en el entendimiento humano, y comprender los misterios divinos, eh, colocarle la palabra de Dios, toda la palabra de Dios, en nuestro razonamiento humano, ¿verdad? Y así no funcionan las cosas. ¿Algún otro comentario sobre esta parte? ¿Han escuchado, han pensado en esas ideas que estamos hablando ahorita de dónde viene nuestra identificación espiritual, por qué creemos lo que creemos, cómo nos han enseñado cuando fuimos pequeños, cómo esa enseñanza en muchos aspectos, aunque sin que sea bíblica, se ha grabado en nuestras mentes, en nuestros corazones? Bueno, vamos a hablar un poquito de la historia de Martín Lutero, un resumen breve para que tengamos una idea de cuándo sucedió, de lo que sucedió, lo que pasó. Entonces, Martín Lutero, dicho sea de paso, cuando yo era niño estudiando en la escuela, en el catecismo, ¿verdad? Martín Lutero era considerado, no sé si hasta el día de hoy, pero el enemigo
más grande de la Iglesia católica, ¿verdad? Católica romana, debo decir. No podía uno ni siquiera mencionar ese nombre, ¿verdad? Nos enseñaban como lo peor de lo peor, un hereje, alguien que se rebeló contra el Papa, contra la Santa Iglesia Cristiana, etcétera, etcétera. Pues vamos a conocer un poquito su historia, cómo Dios lo usó a este personaje, pecador como nosotros, debo decir, para que hoy tengamos la dicha de abrir la palabra de Dios y leer como tal como está. ¿Verdad? Muy bien. Como dice aquí, Lutero nació el 10 de noviembre de 1483 en Eisleben, Alemania. Muy bien, allí nació. Su papá era eh, Luther. Hans Luther era el nombre del papá. Entonces, un minero de cobre de oficio. Y él soñaba, anhelaba y hacía todo lo posible para que su hijo, Martín Lutero, estudiara y sea abogado, ¿verdad? Ese era su sueño, ese era su deseo. Como todo padre, quería que su hijo, pues, fuese mejor que su papá. En 1505, Lutero estaba regresando, yendo de la casa al lugar donde a estudiar, y una terrible tormenta que casi le quita la vida, y él sin saber qué hacer, ¿verdad? Católico, sus padres eran católicos, hizo una promesa, y dijo si una a santa, no me acuerdo el nombre ahorita, que hizo la promesa, ¿verdad? Y él dijo, si me salvas de esta tormenta, yo juro que me hago monje, que me hago sacerdote. Y entró al ministerio del papá, de los sacerdocios, ¿verdad? Entonces, él enseguida se fue a cumplir su promesa, ingresó al monasterio agustino en Erfurt, Alemania, para la gran decepción de su padre, por supuesto, pues imagínese de abogado a ser sacerdote. Más tarde fue ordenado sacerdote, a pesar de su estricta vida de piedad en el monasterio. Lutero no pudo encontrar paz, ¿verdad? Sin embargo, empezó a sacrificarse, a hacer penitencia, él mismo a autolastimarse y todo eso, ¿verdad? Nada de eso le ayudaba hasta que al fin abrió la Biblia, los Salmos y en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, ahí encontró la paz espiritual, que él era justificado por la fe, sin las obras que exigen la ley, justificado por la gracia de Dios, por los méritos de Cristo. Ahí vio a ese Cristo, ese Mesías prometido como el Salvador de todos nuestros pecados, que cargó sobre sus hombros el peso, la culpa, la deuda que nosotros deberíamos haber pagado por nuestras iniquidades. Y encontró paz, fue un antes, un después, ¿verdad? Y él continuó estudiando la palabra de Dios, ahora ya con un corazón lleno de gozo, agradecido por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Verdad? El 31 de octubre de 1517, ese año que marcó un antes y después de la iglesia, de la historia, ¿verdad? El Lutero colocó un documento ahora conocido como las 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. Esto era en Alemania. Entonces, ¿qué eran las 95 tesis? Como decía nuestra hermana Mari, era está como unos escritos que iban en contra de lo que la Iglesia Católica Romana estaba exigiendo a la gente, ¿verdad? Entonces, era que estaban vendiendo indulgencias en aquella época para construir la Basílica de San Pedro. Entonces, lo que ellos necesitaban eran dinero y vendían, las 95 tesis era como una invitación a un debate, ¿verdad? Sobre la práctica de vender las indulgencias, entre otras cosas. Las indulgencias sencillamente eran hojas de papel que pronunciaban el perdón
por las consecuencias temporales de los pecados. Entonces, los que compraban decían, estoy libre de pecado y estoy bien. Entonces, simplemente, sencillamente, estas 95 tesis llegaron, se expandió, ¿verdad? Como bien decía Mari, era la forma de poner un anuncio, la forma de poner algo en las puertas de las iglesias donde mucha gente venía. Y lo que hizo Martín Lutero, pues fue ahí donde la gente venía. Y para ellos eso les pareció interesante. Y también había empezado la imprenta, imprimieron muchísimas copias de las 95 tesis y se expandió por todo eh, Alemania y gran parte del Imperio Romano también. ¿Ah? Muy bien, pasó eso. En 1521, en vez de, él quería conversar, él quería platicar, él quería, Lutero, que la Iglesia Católica a la luz de las Escrituras les mostrara que por qué estaban haciendo eso. En 1521 Lutero fue convocado a una reunión en Worms. Se encontró con la demanda de retractarse de todos sus escritos. Ahí él estaba pensando que iba a haber una conversación, que iba a haber alguna, de llegar a un consenso, ¿verdad? Y a ellos le obligaron, le exigieron que se retractara de todos sus escritos, de todo lo que había dicho, y Martín Lutero dijo no. Si ustedes no me muestran con las escrituras que todo lo que yo he dicho o escrito va en contra de la palabra de Dios, que Dios me ayude, y él no se retractó. Entonces ahí viene la palabra, se paró firme ante la palabra de Dios. Muy bien, y claro que lo declararon hereje, lo declararon literalmente la pena de muerte, que cualquiera lo veía, lo mataba a Lutero, porque era enemigo de la iglesia, enemigo del Papa y enemigo de todos los personajes importantes de aquella época. Luego después, gracias que él tenía amistades, sus amigos lo escondieron, básicamente lo llevaron a un lugar, lo escondieron en un castillo, ahí empezó a trabajar, a escribir el Nuevo Testamento en el idioma de la gente para que ellos puedan leer. Después de un tiempo terminó de escribir con ayuda de sus amigos la Biblia. En 1525 Lutero se casó con Catarina Bambora, tuvieron 6 hijos. Catarina era una ex monja que se había salido del monasterio, ¿verdad? Escapado del monasterio. En 1529 Lutero publicó 2 catecismos como ayuda para enseñanza de las escrituras. Martín Lutero después tuvo la oportunidad de viajar a diferentes iglesias y donde estaban sacerdotes párrocos de algunas congregaciones, y él se puso tan triste que estos líderes espirituales no conocían, no sabían ni siquiera el Padre Nuestro, no sabían nada, no conocían las Escrituras y eran maestros de las personas, ¿verdad? Entonces él se incomodó, se molestó por esa negligencia ante la palabra de Dios, que no se preparaba. Entonces él preparó 2 catecismos, lo que hoy conocemos como el Catecismo de Lutero, el uno para los niños jóvenes y el otro para los adultos, el Catecismo menor para los niños y el Catecismo mayor para los adultos, porque él decía, si los padres de familia no conocen las Escrituras, ¿cómo van a poder enseñar a sus hijos? La casa es la primera escuela bíblica para sus niños, ¿verdad? Entonces, gracias al Señor tenemos esos materiales muy bien hechos, ¿verdad? Y ahí está. El 12 de febrero de 1546 Lutero murió por causas naturales después de haber servido fielmente al Señor, haber trabajado muchos escritos, haber traducido la Biblia al idioma de la gente y haber pues defendido la palabra de Dios. Bueno, este fue un pequeño resumen. Ustedes pueden leer un poquito más acerca de él, obviamente, y esto vale la pena mencionar que
Martín Lutero fue un hombre, un pecador como nosotros. Dios lo usó como un siervo para que nos llevara de nuevo a las Escrituras. Y aquí están las tres olas de la Reforma. Como bien decía Mari, también algunas otras denominaciones tienen cinco, ¿verdad? Pero hoy vamos a enfocarnos en las tres nomás. Entonces, algunas listas contienen cinco solas, agregando solo Cristo, solo a través de Cristo, solideo gracia, solo a Dios sea la gloria, pero vamos a enfocarnos en las tres. Muy bien, ya hablé mucho, ahora vamos a hablar de cada una de ellas. Usted pido su ayuda cuando decimos que somos salvos solo por la gracia de Dios, solo por la fe en Cristo Jesús y solo por las Escrituras. ¿Qué significa eso para usted? Entonces vamos a empezar con la sola gracia. ¿Qué es la sola gracia? Sola gratia en latín. ¿Qué significa para ustedes? Sola gracia. Bueno, aquí vamos a poner un poquito, ¿verdad? La sola gracia. Entonces, ¿qué es la gracia de Dios? Querido José Luis, adelante. Y de que solo por la gracia de Dios es que somos perdonados, que por medio del amor que Dios tuvo y dio a su Hijo para que Él muriera por nuestros pecados, era la única forma en la que podían nuestros pecados ser perdonados, no por indulgencias compradas, como, como en ese tiempo lo hacían ver. Gracias, Esa querido es José Luis. mi Muy bien. participación. Gracias, hermano. ¿Alguien más? Muy bien, entonces, la palabra gracia significa amor o favor inmerecido. Se refiere al hecho de que tenemos el perdón de pecados, no debido a ningún mérito o dignidad de nuestra parte, sino solo por la gracia de Dios. ¿Verdad? Dios sabe que jamás podremos hacer algo por nuestra propia cuenta, como dice Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos. Y esto es mediante la fe en Cristo Jesús, no por obras para que nadie se jacte. Es un regalo que Dios nos da a nosotros sin que lo merezcamos, sin que lo hayamos hecho absolutamente nada para ganarnos o para recibir. Entonces, por eso, solo por gracia de Dios, solo por el amor inmerecido, solo por esa compasión y misericordia. La gracia es que Dios nos da todo sin esperar absolutamente nada a cambio. Y esa muestra de la gracia de Dios lo vemos en la obra redentora de Cristo. Dios sacrificó a su Hijo perfectamente, perfecto, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, santo, perfecto y justo por nuestros pecados. Eso es gracia, es un regalo de Dios, algo que yo no lo puedo alcanzar por mis propios méritos. La Iglesia Católica dice que sí, que somos salvos por la gracia, pero también por las obras. La gracia es en parte algo que nos ayuda, pero no es todo, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacer algo. Siguiente sola, sola fide. ¿Qué significa la sola fide? ¿Qué significa la sola fide? Solo fe, pastor. Adelante, hermano. Oye, acabo de incorporarme, se me cayó la señal, pastor. ¿En qué está las tres solas explicarla? Estamos en la Eh, fe. ¿Qué es la fe para usted? Sola fe.
La fe es la convicción de lo que, ¿cómo es? Hoy, pastor, me pillo. Pero fe es la confianza en el Señor plenamente. Primer mandamiento, amarlo eh, y tener, bueno, para mí es eso, la convicción absoluta que todo yo lo hago por Él, en amor y agradecimiento hacia Él. Solo lo amo a Él, solo creo en Él, mi confianza plenamente en Él. Eso es fe, esa es la fe hacia Gracias. Dios. Gracias, querida hermana. Muy bien, excelente. Entonces, sí, la fe, al igual que la gracia, es un regalo de Dios. Usted no se levanta en la mañana y dice, hoy quiero tener fe. No funciona así, ¿verdad? Entonces dice, la posición de la Iglesia Luterana es que nuestro Padre Celestial nos da la salvación de manera plena y gratuita solo mediante la fe en Jesucristo. Jesucristo es el objeto de nuestra fe, ¿verdad? No por obras, para que nadie se jacte, por la gracia de Dios. Entonces algunos dicen, la Iglesia Católica, por supuesto, enseña que la fe y las obras, ¿verdad? Las obras tienen que estar ahí. Si no hay obras, no hay, no hay fe. Entonces, después vemos que la Biblia nos dice que el resultado de la fe son las obras. Damos gracias al Señor por la fe que Él nos ha regalado al demostrar que somos hijos de Dios con los frutos de nuestra fe. Pero la fe no es una razón para ser salvos. Sola la escritura, ¿verdad? Aquí muchas denominaciones también dicen que la escritura es la base de su enseñanza. Sin embargo, ya en la aplicación práctica, usan otras cosas como tenemos que hacer, tenemos que dejar de hacer. Entonces ya lo agregan algo, ¿verdad? La Pasión Luterana cree, confiesa y enseña que todas las enseñanzas y prácticas son extraídas solo de la Biblia, solo Escritura. La Biblia es la única fuente inalterable de toda enseñanza y predicación. Ahí estamos las tres olas. Solo por gracia somos salvos, solo por la gracia de Dios, que es un regalo, una muestra del amor perfecto de Dios, que es en Cristo Jesús. Por la fe en Cristo Jesús, como un regalo de Dios que Él nos ha dado. Y todo eso lo encontramos solamente en la palabra de Dios, en ningún otro lugar. La diferencia en la interpretación. ¿Cuál es su autoridad? ¿De dónde viene su interpretación bíblica? Vamos a ver aquí algunas interpretaciones, ¿verdad? Entonces, empezando con la Iglesia Católica, su autoridad, dice que da igual peso tanto las escrituras como la tradición sagrada. También nos dice que las autoridades determinan la verdad. Escritura, tradición y el magisterio de la Iglesia. Entonces, dicen que el Papa es el vicario de Cristo, que la Iglesia Católica es la única, católica romana, debo decir, la única iglesia que tiene la salvación. Todas las demás son herejes, ¿verdad? Ellos enseñan que si alguien enseña que somos salvos solo por la gracia de Dios, estamos yendo en contra de la Biblia. Ellos dicen que somos herejes o malditos, ¿verdad? Muchas enseñanzas que se encuentran en la Iglesia Católica no se encuentran en la Biblia. ¿Por qué? Porque se han creado dogmas, se han escrito cosas que no están en la palabra de Dios y todo lo que ha hecho es llevar a la gente, alejarles a la gente del único intercesor, del único intermediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo nuestro Señor. Entonces, la autoridad para interpretar la Biblia, la hermenéutica de la Iglesia Católica es las Escrituras con la tradición, tradición sagrada, están al mismo par y solo la Iglesia Católica tiene el derecho de dar una interpretación a la Biblia,
¿verdad? Según como ellos crean conveniente. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Mucha información. Ya las próximas clases son más interactivas, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué dice la iglesia protestante, su autoridad? Recordando la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre cómo Lutero, Calvino y Zwinglio interpretaron las escrituras? Vamos a pensar en esto porque esto nos va a ayudar mucho en cómo vemos las identificaciones espirituales. Muy bien, ellos afirman que solo la escritura es su autoridad, pero en la práctica hacen que la Biblia se ajuste a la razón o a la lógica humana. ¿Qué piensan de esto? ¿En qué sentido ustedes han notado eso? Las iglesias protestantes, aquí podemos ver las bautistas, pentecostales, de todas las ramas que tienen, ¿verdad? Entonces ellos afirman, solo la escritura es su autoridad, pero en la práctica hacen hacen que la Biblia se ajuste a la razón o la lógica humana. Y vamos a pensar en esto, rapidito, vamos a pensar en esto, ¿verdad? Hay muchas denominaciones protestantes que no pueden mencionar la palabra católica romana, ¿verdad? Ellos dicen que esa iglesia es la peor de las peores, ¿verdad? Adoración a los santos, a la Virgen, ídolos humanos y todo lo que ellos enseñan. Sin embargo, ¿nota usted que muchas de las iglesias protestantes o evangélicas hacen lo mismo de la iglesia católica, ¿verdad? Se enfocan mucho en las obras, se enfocan mucho en el sacrificio, en la perfección humana aquí en la tierra, en la obediencia, ¿verdad? Eso en lo bíblico resulta que vivimos por la ley, ¿verdad? Tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que dejar de hacer aquello. Es lo mismo que los fariseos exigían de la gente. Y eso ya no es gracia. Eso es vivir bajo la ley. Y si vivimos bajo la ley, créame que jamás usted y yo veremos la presencia de Dios en el cielo. Pues nota ahí un poquito que no hacemos nada de lo que la Iglesia Católica hace en la teoría, pero en la práctica hacemos lo mismo. ¿Por qué? Porque exigimos, tenemos que hacer obras para ser salvos, tenemos que demostrar perfección aquí en la tierra, tenemos que dejar de hacer aquello, tenemos que vestirnos de esta forma. Muchas reglas y leyes humanas para darle razonamiento lógico a las cosas de Dios. Cuando, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la fe? ¿Qué es la conversión, la santificación? ¿Verdad? Son regalos de Dios que no nos hemos ganado. Nomás quería acotar esa pequeña nota ahí. Muy bien, la teología de la decisión, de la predestinación. Aquí nota usted que yo tengo que decidir. No sé si habrá escuchado muchas la oración de fe. Creo que, ¿verdad? La decisión es que cuando yo abrí las puertas de mi corazón al Señor, ahí cambiaron las cosas en mi vida, ¿verdad? Cuando yo acepté a Cristo, desde ese momento mi vida cambió. ¿Quién está haciendo aquí la acción? Estamos haciendo nosotros. De alguna forma, aunque parezca sencillo, aunque parezca eh, importante, pero nota usted que yo estoy haciendo la acción. Si yo no abro las puertas de mi corazón, si yo no decido seguir a Cristo, ¿qué va a pasar con mi vida espiritual? De cuando la Biblia es muy clara, hermanos y hermanas, al decirnos que nosotros estamos muertos
espiritualmente. Y un muerto no puede hacer nada. Porque la Biblia nos dice que el Espíritu Santo viene y besa a ese muerto y a ese muerto le da vida espiritual. Entonces es obra de Dios 100%. Por eso lo bíblico, lo mejor sería decir, ah, creo en Cristo Jesús como mi único Salvador por la obra del Espíritu Santo. Todo lo que queremos dejar a un lado es mi acción, ¿verdad? Entonces, no, vamos a hacer un poco de matemáticas, ¿verdad? Si 99% la obra de Dios, creemos, ¿verdad? La fe en Cristo Jesús, y 1%, vamos a poner así, 99% obra de Dios, más el 1% obra o esfuerzo humano, ¿cuál cree usted que será el resultado final? 99%, 99.9% obra de Dios, eh, más 1%, mi esfuerzo, mi obra humana, igual, ¿cuál cree usted que será el resultado? 99. 100%. Ah, sí, bueno, uno dijera 100%, ¿verdad? Entonces el resultado final ante los ojos de Dios es condenación eterna en el infierno. No suena bonito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo quise ayudar a Dios con ese 1%, ¿verdad? Porque la salvación nuestra, el perdón de nuestros pecados, la conversión, la justificación, la santificación, es obra 100% de Dios. A veces vivimos con eso diciendo que yo tengo que poner ese granito de arena, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer aquello. Entonces, ¿de qué sirve la muerte de Cristo en la cruz? ¿De qué sirven las palabras que Cristo dijo desde la cruz? Consumado es. Toda la deuda ya ha sido pagada. ¿Tá? Después los frutos de fe, claro que el Señor nos exhorta a vivir como hijos e hijas de Dios en gratitud por todo lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. ¿Tá? Muy bien, entonces, la Iglesia Luterana, su autoridad dice las escrituras son la única fuente y autoridad de doctrina y práctica. La Biblia debe interpretarse a sí misma. Hay enseñanzas que trascienden la comprensión humana. La razón humana debe estar subordinada a las escrituras y no al revés. Muy bien, ya casi terminamos. ¿Qué otras autoridades, fuentes de verdad, podrían desviarnos si permitimos que interfieran en la interpretación bíblica? Entonces aquí vamos a ver algunas de ellas. Ah, Revelación directa o continua. Muchas de las veces a veces se enfoca mucho hoy en día en que Dios todavía sigue revelándose en sueños, visiones, voces audibles, señales, o la iglesia misma, ¿verdad? Entonces, a veces todo eso puede desviarnos del enfoque de nuestra confianza en las cosas eternas de Dios, ¿verdad? Entonces, esto puede llevar a falsas interpretaciones de la Biblia. También a veces dicen algunos pastores, yo tuve un sueño anoche, el Señor me habló a través de un sueño y me dijo que les dijera a ustedes esto y ciertas cosas. Y mucho de eso ha llevado a engañar, a mentir a la gente, a aprovecharse de la nobleza y la dignidad, el honor de los creyentes, ¿verdad? Dios nos ha dado la palabra, tenemos la palabra de Dios, todo lo que ya ha sucedido, lo que está sucediendo, lo que va a pasar, el Señor nos muestra en su palabra. Lo que el Señor nos exhorta es a confiar en las promesas eternas de Dios, ¿verdad? Presuposiciones falsas también, ¿verdad? A veces
nosotros hemos sido enseñados de nuestros padres, de nuestros abuelos, y con tanto fervor las repetimos pensando que ya son verdades, ¿verdad? No, pero mi papá, mi abuelo me dijo esto y así es como debe ser, ¿verdad? Entonces, y a veces esas presuposiciones falsas, esas eh, tradiciones, claro que van en contra de la palabra de Dios y a veces estamos tan aferrados porque alguien más nos dijo y con tanto repetir creemos que se convierte en una verdad y al fin no es una verdad, sigue siendo una mentira, ¿verdad? El camino del mundo, origen de la vida, la evolución, hoy en día nuestros hijos están siendo bombardeados con la evolución, con tantos otros factores, ¿verdad? Que a veces al cristiano le han llevado a creer la, ¿verdad? Algunos enseñan una creación por evolución. Entonces vamos a estar contentos con los dos lados, contentos con Dios, pero también con los científicos, con la evolución, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? Que Dios creó el mundo en 7 días, ¿verdad? Algunos también dicen que el estilo de vida, ¿verdad? Como el homosexualismo, entre otras cosas. Dice, no, ese es un estilo de vida alternativo, ¿verdad? No, no es nada. Cuando la Biblia condena tal pecado. Y lo triste, amados y amadas en el Señor, es que algunas iglesias permiten esto, ¿verdad? Dios es amor. Dios da la bienvenida a todos, no importa cómo sean, pero ¿qué estamos viendo aquí? Estamos diciendo que pecar contra Dios, que hacer lo que va contra de la palabra de Dios, está bien, no, no pasa nada. Cuando en realidad sí pasa mucho, porque estamos hablando de qué, de su salud espiritual, y si jugamos con la gracia de Dios, tarde o temprano, pues saldremos quemados o enviados al infierno, ¿no? También las dos últimas partes que aquí nos dicen, ¿verdad? Emoción o experiencia. A veces es muy común, ¿verdad? A veces escuchamos eso, dicen, realmente yo sentí la presencia de Dios en esa iglesia. Sentí como hacen, cómo se mueven, cómo brincan, cómo cantan, cómo hablan y todo lo demás, ¿verdad? Sin embargo, no creemos algo solo porque nuestras emociones o experiencias lo confirman. Creemos algo porque la Biblia lo dice así. Sintamos o no lo experimentemos, Dios está presente con nosotros, ¿verdad? ¿Qué dice Dios? Jesucristo nos dijo en el último capítulo de Mateo, ¿verdad? Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado, y les aseguro que estaré con ustedes todo el tiempo hasta el fin del mundo, ¿verdad? Este, el Espíritu Santo trabaja de forma invisible en nuestros corazones. Él no necesita hacer un juegos pirotécnicos para que la gente crea. El Espíritu Santo, su labor es sembrar la semilla de la fe en esos corazones de piedra. Él prepara el terreno, siembra ahí, lo cuida, lo protege, para que nosotros confesemos con nuestros labios que Jesucristo es nuestro Salvador. Las emociones, las experiencias nos engañan porque es algo exterior. Lo que es interno, lo que es hecho y obra de Dios, eso dura para toda la vida y eso jamás, jamás nos defrauda. Muy bien, un versículo de la Biblia sacado de contexto. Alguien dijo que este es un buen pretexto para enseñar falsa doctrina. Entonces, ¿cómo estudiamos la palabra de Dios? Lo leemos, estamos leyendo un texto bíblico, vamos a leer el contexto, lo que Dios nos dice antes, durante y después, ¿verdad? Leemos la palabra de Dios, todo está allí, es un rompecabezas maravilloso que no tiene ninguna pieza de falta, todo encaja perfectamente. Y el versículo que vamos a leer para como conclusión, ¿qué dice aquí? Leímos el pasaje bíblico de Pedro, nos
presentado de una forma maravillosa. El Señor quiere que recordemos las cosas divinas, porque fácilmente se nos olvida, ¿verdad? ¿Alguien que me ayude con la lectura de este pasaje, por favor? ¿Un voluntario, una voluntaria? Leo, pastor. Querida María, adelante. Gracias, hermana. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1, desde el 20 al 21. Gracias, querida hermana. Muy bien. Entonces, esto es muy importante analizar. Entonces, Pedro nos asegura en su segunda carta que acabamos de leer, ¿verdad? Que la Biblia no son las palabras del hombre acerca de Dios, sino las propias palabras de Dios acerca de sí mismo, ¿verdad? Dios inspiró a los escritores de la Biblia a registrar las mismas palabras que Él quería que escribieran. Estos nos aseguran que la Biblia es 100% confiable y sin errores. Pero también, amados y amadas en el Señor, significa que debemos tener cuidado de cómo interpretamos. Aquí no va la frase que dice, nomás es cuestión de perspectiva, es cuestión de cómo la gente lo interpreta la Biblia. A la Biblia hay muchas formas de interpretarla. Al fin y al cabo es como la gente piensa y quiere interpretarla. Ah, y créame que bíblicamente hay una sola forma de interpretar las escrituras y esa es que las escrituras se interpreten a sí mismas, ¿verdad? Dios en su bendita palabra a través de toda la Biblia, ahí nos dice lo que el Señor quiere que escuchemos, que apliquemos a nuestra vida y cuál es su propósito divino. Eh, la palabra de Dios, la iglesia no tiene el derecho de decirnos cuál es su propia interpretación, sino la palabra de Dios. Entonces, cuando dejamos que la Biblia explique la Biblia, podemos estar seguros de que esa interpretación es correcta. No la vamos a añadir, no la vamos a quitar, porque lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha dicho y lo que Dios ha escrito está perfecto. Entonces hay amonestaciones, hay exhortaciones de que si nosotros hacemos algo de eso, cambiamos o algo, el Señor nos quitará parte del reino de los cielos. Muy bien, entonces hoy hemos hablado sobre la hermenéutica, ¿verdad? Cómo hemos llegado a lo que hemos llegado. A ver, tantas denominaciones, tantas iglesias, donde comenzó todo. Amados y amadas en el Señor, mi oración por ustedes es que lean la palabra de Dios, escudriñenla, estudien, apliquen a su vida y se darán cuenta ¿verdad? Que cuando conocemos las Escrituras nadie podrá engañarnos, nadie podrá mentirnos. Allí identificaremos cuando conocemos las Escrituras, como dice la palabra de Dios, habrán lobos vestidos de oveja que vendrán a querer enseñarnos cosas que no están en la palabra de Dios. Y si conocemos la palabra de Dios, vamos a estar bien. Y el Espíritu Santo será quien nos lleve a los pies de Cristo para escucharle atentos, escuchar a Dios y no a los seres humanos que a veces, por el empeño de quedar bien con los demás, por el empeño de ser conocidos, de ser queridos, de ser, no sé, valorados, apreciados, caen en la tentación de decir cualquier cosa, de inventar cualquier cosa, yendo arbitrariamente en contra de la palabra de Dios.
Bueno, queridos hermanos, hermanas, vamos a concluir aquí la clase. Eh, Estaré mandándoles la tarea para el día lunes y ahí vamos a hablar sobre la justificación, ¿verdad? Cómo es que Dios nos ha declarado justos e inocentes ante su presencia. ¿Una pregunta, algún comentario sobre esta clase? Y si no, cerramos con una oración. Padre eterno, te damos infinitas gracias, Padre celestial, por el privilegio que nos das de estudiar tu palabra. Te pedimos de todo corazón que sea tu Espíritu quien nos abra el entendimiento, quien nos abra los ojos, ojos de fe para que podamos ver, para que podamos entender y aplicar tu palabra a nuestras vidas. Señor, en esta clase hemos aprendido mucha historia, pero al mismo tiempo te damos gracias, Señor, porque usaste a siervos fieles que se empeñaron en mantener la pureza de tu palabra, para que hoy continuemos, Señor, con ese mismo bendito privilegio de encontrar en las Escrituras la gracia, el amor, la misericordia, toda la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, que la Biblia nos confirma que el perdón, la salvación, la fe, la promesa de la vida eterna son regalos que tú nos has dado a través de los méritos de la pasión, muerte y gloriosa resurrección de Cristo. Ayúdanos, Padre Celestial, a defender tu palabra. Ayúdanos a defender de las personas que le ponen precio a la salvación, que quieren cobrar por el regalo de la salvación, que quieren decir que tenemos que hacer algo para ser salvos, cuando la salvación ha sido ganada por Cristo, pagada en su totalidad con la sangre de Cristo por cada uno de nosotros. Todo esto pedimos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que todos tengan un bendecido día.